26, 25 y 26. Vamos a estar todos ahora quietos, reposados, tranquilos, con toda reverencia. Los niños están en su culto. Use su teléfono inteligente para usarlo como Biblia. No envíe ni reciba mensajes de texto. El texto que vamos a recibir es el texto de la palabra de Dios. Dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Estas fueron palabras dichas por Cristo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, dijimos que el último domingo de cada mes, a partir de ahora, de este mes de abril, va a ser un domingo misionero, un domingo evangelístico, y tanto ahora en la mañana como en la noche vamos a tener un mensaje evangelístico. Así que usted tiene que orar para invitar a personas que no conocen a Cristo. Quizás usted diga, bueno, es bueno recordar cuando yo escuchaba estos mensajes. Sí, pero ese no es lo principal o el propósito principal. El propósito principal es que usted puede invitar a aquel que está necesitado de la salvación. Bien, vamos a hablar de la necesidad de la salvación. Ahora, dice que necesidad o necesario significa indispensable, que hace absolutamente falta, imprescindible, carácter de lo que debe ser cumplido. O sea, que necesidad o necesario es algo que hace absolutamente falta, imprescindible. Ahora, quiero, para poner en contexto el mensaje, el hilo principal, recuerden que el título es La necesidad de la salvación. O sea, no es algo que lo puedo tomar o dejar, sí lo puedo hacer, pero es muy peligroso, con un peligro eterno. Hay una necesidad de la salvación. La salvación es imprescindible, es absolutamente, hace absolutamente falta. Ahora, tristemente, muchos no entienden el significado de la palabra necesidad o necesario hasta que pasan por ella. Por ejemplo, nadie sabe la necesidad tan imperiosa que tienen de comer hasta que empiezan a sufrir hambre. La necesidad que tienen del agua como cuando padecen sed. La necesidad de estar acompañado cuando están en una necesidad de una soledad absoluta. También nadie se da cuenta de la necesidad de respirar hasta que le falta el aire. ¿Cuántos hay que tienen que darse aerosol o tienen que darse algún tipo de vaporizador para poder respirar porque se les trancan los pulmones o los broncos? Yo no sé, ¿hay alguno de los que están aquí que en algún momento ha tenido falta de aire? Levante su mano. ¿Es verdad que es desesperante? Bueno, quizás en ese momento es cuando más entendemos de la necesidad, de lo necesario que es respirar. Pero ¿saben qué? Lo hacemos todos los días, lo hacemos a toda hora, lo hacemos aún durmiendo. Y entonces no le damos importancia hasta que no llega el momento en que nos cuesta trabajo respirar. Así que, hermano, tenemos que entender lo que es necesidad o necesario. O ver, oír, ¿verdad? Qué triste es no poder ver o qué triste es no poder oír. A veces no nos damos cuenta de la necesidad hasta que pasamos por ella. Joven que estás aquí, adulto que estás aquí, piensa en esto. Muchos, tristemente, no van a entender la necesidad de la salvación hasta que se encuentren en la eternidad con una eterna condenación. ¿Saben cuándo el rico de la parábola o la historia del rico y Lázaro se dio cuenta de la necesidad de la salvación? Cuando estaba en tormentos eternos, donde ya no hay oportunidad. Por eso yo quiero que en esta mañana, si usted está aquí y todavía no ha hecho una decisión por Cristo, entienda que la salvación es una necesidad, no es una opción, es una necesidad. Hace absolutamente falta, porque si no, cuando usted muera y usted se muera sin Cristo, usted va a reconocer lo necesario, lo importante que era la necesidad de tener la salvación cuando esté en una condenación eterna, donde nada ni nadie lo va a sacar y donde va a tener que sufrir por la eternidad. Yo sé que esto es fuerte, mi amado hermano.
Pero Dios no desea que la gente vaya a esa condenación eterna. Dios por su amor quiere que tú disfrutes de una vida eterna. Así que precisamente por eso es importante de que entendamos qué cosa es necesidad y por qué necesitamos la salvación. Ahora bien, muchas veces hablamos de salvación, pero a veces no sabemos lo que es salvación. Le decimos a una gente, tú eres salvo, o le preguntamos a un incrédulo, tú eres salvo, y el hombre no sabe ni lo que usted está diciendo, porque tiene que explicarle qué cosa es la salvación. Bueno, yo busqué en el diccionario, está puesto allí en pantalla, dice que está basada sobre el hecho de que el hombre, totalmente arruinado por la caída y por ello destinado a la muerte y a la perdición eterna, tiene la necesidad, la urgencia, una cosa que es imprescindible, de ser rescatado y salvado por un Salvador divino, Cristo. Ahora bien, resumiéndolo, salvación es obtener la vida eterna y ser salvo, ser libre de la condenación. Eso sí lo entiende el de allá afuera. Eso es salvación. Obtener la vida eterna y ser salvo o ser libre de la condenación. Por lo tanto, mi amado hermano, usted y yo tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios para decirle a la gente la necesidad de la salvación. Y que ojalá que no experimenten la comprensión plena de lo necesaria que era la salvación después que se mueran. Porque después que se mueran no hay oportunidad. Dice la Biblia, no yo, en Hebreos 9:27, que está establecido a los hombres que mueran una vez y después del juicio. Es necesaria la salvación, pero hay que obtenerla mientras tenemos vida. Así que yo espero que usted tenga ahora la idea central del mensaje. La salvación es una necesidad imprescindible que hace absolutamente falta, porque si no, el hombre está condenado eternamente, separado de Dios y en una condenación de sufrimiento eterno, porque la justicia de Dios, lo único que va a satisfacer el que se haya rechazado a Dios, aunque Dios es amor, es precisamente una condenación eterna, porque tu vida y mi vida es la oportunidad que Dios nos da para buscarle a Él. Pueden ser muchos años o pocos, pero van a ser muchos millones de segundos, muchos millones de minutos, y que en un minuto o en un segundo una gente puede llegar a obtener la vida eterna. ¿Qué tiempo le tomó al ladrón en la cruz obtener la vida eterna, hermano? Fue un breve tiempo. ¿Qué tiempo le toma a una persona moribunda recibir a Cristo? Quizás en unos segundos hacer una decisión verdadera. Pero no espere y usted haga como aquel que planifica las cosas y dice, bueno, pues yo voy a hacer algo. Cuando me esté muriendo, pues voy entonces a recibir a Cristo. No, eso no funciona así. Porque usted no sabe cuándo Dios le va a llamar y quizás Dios le llame y usted ni se dé cuenta. Y entonces, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo va a hacer una decisión? No, hágala ahora. La salvación es una necesidad, es imprescindible, hace absolutamente falta y ojalá que usted no experimente eso después que se muera. Así que esperamos que usted entienda de que la necesidad de la salvación es muy, muy importante. Ahora bien, vamos a ver allí, y siempre lo pongo en pantalla para que usted pueda anotar si quiere, la salvación proviene de Dios y está al alcance de todos. Ahora, ¿quién es el autor de la salvación? Tiene que haber un autor de la salvación, pero no de una salvación cualquiera, de la salvación verdadera, de la única, y valga la redundancia, verdadera salvación, de la única salvación la cual necesitamos, la cual es imprescindible, la cual nos hace absolutamente falta. Cristo es el autor de la salvación. Y el autor de los Hebreos, lo dice allí en Hebreos 2, usted puede anotarlo o subrayarlo, como usted quiera, dice Hebreos 2, 9 al 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, está hablando de Cristo en su condición humana, cuando se humanó. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La salvación está al alcance de todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones todas las que tuvo que pasar, al autor de la salvación de ellos. El autor de la salvación se llama Jesucristo. Eso tenemos que entenderlo. Por eso es que no puede haber salvación fuera de Cristo. El autor de la salvación es Cristo. Allí mismo, en la epístola de los Hebreos, capítulo 5, hay otro pasaje muy importante hablando de que Cristo es el autor de la salvación.
Y hermano, déjeme decirle, si usted quiere evangelizar, esto usted tiene que conocerlo. Pero esto se enseña en los mensajes, en los estudios bíblicos, en la escuela dominical. Pero eso usted tiene que atender. Porque ¿cómo usted va a evangelizar a alguien cuando le pregunten qué cosa es la salvación? Bueno, yo creo que la salvación suena bonito. No, usted tiene que explicarle qué cosa es la salvación. Y por eso es bueno que usted se instruya bíblicamente. Y claro, tiene que dejarse usar por el Espíritu Santo. Porque si no, hermano, no podemos evangelizar. ¿Cómo habrá quien crea si no hay quien les predique? Pero ¿cómo va a haber quien les predique si no son enviados, si no son preparados? Pero todos podemos estar preparados, simplemente con el conocimiento básico de la palabra de Dios. Y una de las cosas en la salvación es que Cristo es el autor de la salvación. Dice allí Hebreos 5, versículos 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Estamos hablando del Hijo de Dios hecho carne, Dios encarnado, el misterio de la piedad cumplido. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. La salvación que Dios da a través de Cristo es para siempre, cuando en verdad se recibe. Ahora, ¿cuándo en verdad se recibe la salvación? Cuando uno cree verdaderamente, no cuando uno engaña a Dios. Porque la gente cree que uno puede engañar a Dios, pero se recuerdan cuando hablamos de las leyes de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero si creemos verdaderamente, Cristo es autor de una eterna salvación. O sea, la salvación es para siempre, no se pierde. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que Cristo es el autor de la salvación. Ahora, la salvación proviene de Dios y está al alcance de todos, es el punto donde estamos. Ahora, Dios envió a su Hijo como Salvador. ¿Se acuerda cuando estudiamos la Trinidad, los que estuvieron? La Trinidad, el Padre no es igual al Hijo, ni el Hijo es igual al Espíritu Santo, ni el Espíritu es igual al Padre. Cada uno tiene una función diferente, pero son un solo Dios. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. No lo envió al Espíritu Santo. ¿Quién envió al Espíritu Santo? El Hijo. O sea, el Hijo, el Espíritu Santo vino como sustituto para continuar la obra de Cristo. Pero los tres son uno. Y dice la palabra de Dios en cuanto a la salvación, que Dios envió a su Hijo como Salvador. Cuando usted lee allí en Juan capítulo 16, va a ver que el Padre intervino en los dos envíos, en el envío del Hijo y en el envío del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo, dijo Cristo, Él es el que me va a sustituir a mí. Otro vendrá, otro consolador, otro que va a estar con ustedes. Pero ¿quién envió al Salvador? El Padre. Dios envió a su Hijo. Y eso es lo que dice allí este pasaje que todos leemos muchas veces y que no nos damos cuenta del significado tan profundo que tenemos o tan profundo que tiene, y que debe ser enseñado a aquellos que están buscando la vida eterna. Dice allí Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera, o sea, no hay un amor más grande que el de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no fue su deseo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos los hombres obtengan la vida eterna. El problema no es Dios, el problema es el hombre que no quiere obedecer las leyes y las pautas de Dios. Porque hay unas reglas y unas leyes para la vida eterna. El hombre no las quiere aceptar, pero Dios quiere dar la salvación para todos, pero el hombre las quiere desobedecer. Así que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, fíjese qué clarito está, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo está en la parte que tengo que hacer como ser humano. Tengo que creer y tengo que arrepentir. Hermano, ¿qué usted y yo tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, hablar de la necesidad de la salvación. Somos instrumentos en las manos de Dios, pero la obra la hace Dios a través del Espíritu Santo cuando transforma a la persona. El Padre envió al Hijo murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, de ahí un día va a volver por nosotros y dejó con nosotros el Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo sea el que transforme las personas. Es muy fácil. Pero es muy fácil cuando estudiamos la Biblia y enseñamos, porque precisamente eso es lo que es salvación, obtener la vida eterna y ser libre de la condenación eterna. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para dar vida eterna al mundo. Ahora,
la salvación viene a través del pueblo judío. Es importante, escuche lo que viene ahora, porque hay un problema grande con el pueblo judío. ¿Pero por qué? Por una sencilla razón, mi amado hermano. Porque allí nació el Salvador, allí sufrió el Salvador, allí murió el Salvador, allí resucitó el Salvador y allí ascendió a los cielos. Jesucristo no era ni francés, ni norteamericano, ni chino, era judío. Entonces tenemos que eso ser importante. ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. No viene de Estados Unidos, no viene de Francia, de la India, de la Meca o del Tíbet. No, porque ahora se está enseñando que del Tíbet puede venir la salvación por medio de la meditación. O de la Meca a través de Mahoma o de otras prácticas. O de la India por el hinduismo. No. La salvación viene de los judíos. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Pero eso lo estableció Dios. Ni tú ni yo lo establecimos. El problema es que si usted no es claro, no, sí, la salvación puede venir del Tíbet. Usted medita y usted está allí como con los tibetanos, con los mojados. Se invita aquí al Dalai Lama y lo invitan a conferencias en las universidades. Pero no invitan a un pastor bautista o un pastor evangélico a predicar. No, eso no lo invitan. Y le pagan para que predique. Y la gente se mete 4 horas oyendo eso. Pero la salvación no viene del Tíbet. No viene de la India, no viene. La salvación viene de los judíos. Ahora, ¿la Biblia lo enseña? Sí. Ahora, ¿tengo que conocerlo? Sí, porque si no, no puedo enseñarlo. Fíjense lo que el Señor, cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana, léase el capítulo 4, pero yo voy a leer solamente el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Está hablando Jesucristo con la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quiénes eran? Los judíos. Porque acuérdense que los samaritanos, que era parte del reino del norte, aunque había sido parte de Israel, se habían prostituido, se habían ligado, habían casado con otros que no eran judíos y se habían entregado a las prácticas paganas de otros dioses. Por eso es que judíos y samaritanos no se llevaban, y cuando un judío tenía que hacer un camino y pasar por Samaria, le daba la vuelta. Aunque Dios quería reconciliar y hacer de los dos pueblos uno, pero ellos no entendieron eso. Pero lo que es importante aquí es esto. Vosotros adoráis los que no sabéis, porque aquella mujer era samaritana. Porque decían, bueno, Señor, adoraremos en Samaria o en Jerusalén. No, hay que adorar a Dios en todo lugar, pero hay que entender esto. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y esto es lo importante que yo quiero que usted tenga. Porque la salvación viene de los judíos. Usted me perdona, pero yo eso no lo puedo cambiar, no lo puedo modificar, no lo puedo arreglar. La salvación viene de los judíos. Pero ¿saben qué? Eso es una bomba atómica cuando lo decimos. Porque ahora mucha gente dice que la salvación viene de la Meca, que la salvación viene del Tíbet, que la salvación viene de la India. ¡No! La salvación viene de los judíos, porque Cristo era de la tribu de Judá, descendiente por la línea de David, judío, del pueblo hebreo, de Israel, no de ningún otro lugar. Cuando estudiamos este miércoles los dioses de la nueva era, una de las cosas que enseñan los dioses de la nueva era, que Jesús fue un gurú que fue a la India y le enseñaron las artes, y que Jesús no murió en Jerusalén, sino en Francia, y eso lo creen millones de personas. Vea, si usted no pudo venir, en el internet ya está puesto en la página del estudio, véalo. Y también vea el video de los dioses de la nueva era que está puesto allí donde dice documentales y demás. Visite nuestra página y dígaselo a otros, hermanos. Porque el propósito es que se conozca la verdad. Pero la salvación viene de los judíos. Así que eso hay que estar claro. No podemos decir que la salvación viene de otro lugar. Y otra cosa muy importante es que solo hay salvación en Cristo. Esto lo hemos dicho muchas veces, hermanos, pero ahora hay que enfatizar en esto porque hay un problema. Se está tratando de hacerle creer a las personas que se puede obtener la vida eterna por medio de otras cosas, por medio de otras creencias, por medio de otros personajes. No, la Biblia establece bien claras las pautas, las reglas para alcanzar la salvación. No hay salvación o solo hay salvación en Cristo. Dice Hechos 4:12. Y esto lo leímos ya en domingos anteriores. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay es que no existe. Debajo en toda la tierra ni en todo el universo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la salvación viene de los judíos y solamente puede ser a través de Cristo. Hermano, si usted no aprende eso, usted no puede decirle a la gente, hablarle de la gente de la necesidad de la salvación. ¿Cómo ser salvo?
explíqueme cómo ser salvo a la luz de la Biblia si usted me quita todo esto. A ver, ¿cómo usted se las arregla para dar un mensaje bíblico? El mensaje bíblico es el que cambia a la persona, no es el mensaje que pueda decir un gran orador con un gran conocimiento. No, eso no convierte a la gente. El que convierte a la gente es la palabra de Dios. Olvidamos lo que dice Romanos, que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios, no un cuento chistoso que pueda hacer un pastor o un evangelista. No, por eso nadie se convierte. Es por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que la salvación viene de los judíos y que solamente a través de Cristo podemos ser salvos. No se puede ser salvo por Mahoma, usted me perdona. Y eso hay que enseñarlo y estar bien seguro. Aunque nos cueste prisión, no lo podemos decir. Mahoma no es salvador de nadie, ni lo puede ser. Era un pecador perdido. No se puede ser salvo por Buda, un ídolo abominable. No se puede ser salvo por algún gurú de la India, que lo siguen millones y creen en lo que dicen y hacen sus artes y sus milagros, pero son diabólicos. En el boletín están dos estudios para el mes de mayo. Cómo nos llegó la Biblia y los milagros, no se los pierdan, muy importante. Y siempre repartimos un material, así que venga los miércoles a las 8. Nos esforzamos por dar los mejores estudios bíblicos. Así que no puede ser por Mahoma, no puede ser por Buda, por algún gurú de la India, y no puede ser ni por la Virgen María o la Virgen de Guadalupe o cualquier otra virgen. No puede ser, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Cristo. Muy sencillo, muy fuerte, pero no lo podemos cambiar. La salvación es una necesidad, pero hay que explicarle a la gente cómo obtener la salvación. Por eso es necesario que usted se instruya en la palabra, que usted asista a los estudios bíblicos, que usted venga a la escuela dominical, que usted participe en el discipulado, que usted escuche los mensajes. Hermano, esa es la única forma de estar preparado para dar el mensaje de salvación, porque no podemos hablar de la necesidad de la salvación si no sabemos cómo obtener la salvación. Pero la Biblia es la que nos lo enseña. Así que la salvación viene a través del pueblo judío. Ahora, la salvación es un regalo de Dios. Solo se puede recibir por fe o rechazar. No se puede hacer otra cosa. Esto lo hemos dicho cientos de veces y es muy fácil de entender. Miren, levanten la mano los que hemos hecho regalos. Porque puede ser a los hijos, a la esposa. A ver, bajen la mano. ¿Hay alguno que no ha hecho nunca un regalo? ¿Hay alguien que nunca ha hecho un regalo? Aunque sea un lapicito, una hojita, una florecita de esa que la cogió de ahí de la calle. Pero todos hemos hecho regalos. Bueno, con un regalo además que se puede hacer dos cosas. O usted lo recibe o usted lo rechaza. Porque mire, yo tengo hijos y tengo nietos. Yo le puedo comprar el mejor regalo a mi hijo, pero él me puede decir, no lo quiero, papi. ¿Qué te va a hacer? Lo va a coger por el cuello, lo va a matar, no puede hacer nada. O sea, con el regalo se pueden hacer dos cosas. O usted lo recibe o lo rechaza. Esa es la capacidad que usted tiene. Yo sé que los que son casados queremos mucho a nuestras esposas, o a los esposos, o a los hijos. Pero usted le puede comprar el mejor regalo, pero si la esposa, o los hijos, o los nietos no quieren recibirlo, usted no lo puede hacer nada. Y lo triste es que hay hijos, hay nietos, hay esposas, esposos, padres que no reciben regalos, punto. No quiero que me des nada. No quiero agradecerte nada. Eso es lo que dicen. Entonces tienen una potestad. O sea, ahora, la salvación es un regalo de Dios que solo se puede recibir por la fe o rechazar. No se puede obtener por obra, o sea, no es por lo que tú y yo podamos hacer nada, a no ser solamente por creer, por recibirlo, pero no podemos hacer nada. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Qué dice Romanos 3, 22 al 25? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ahí mismo estoy. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, como aquello que era lo único que podía darnos la salvación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No puede ser por obras, no por una obra que tú puedas hacer. Las obras del creyente, o sea, del que ya es salvado, son las obras que dan nuestra fe. Porque mi fe, si no produce obra, la fe es muerta. Eso es lo que enseña Santiago. Porque si yo digo que tengo fe y no tengo obras, entonces dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar por mis obras mi fe.
pero no está hablando de las obras de la ley, sino las obras de los frutos del Espíritu, el amor, la paciencia, ¿verdad? La bondad y esas cosas que son obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Así que, pero no es por obras de la carne. ¿Qué dice Efesios? Un pasaje que usted puede usar mucho y que es muy claro. Dice allí Efesios capítulo 2, 8 y 9. La salvación es un regalo, solamente se puede recibir por la fe, no se puede obtener por obras. Porque por gracia soy salvo, gracias, un favor inmerecido que Dios nos quiere dar, punto. Por medio de la fe, o sea, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, o sea, hay que creer. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se glorie. Así que, hermano, qué bueno es saber que no se puede obtener por las obras. Está disponible para todas las personas. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. O sea, la salvación está disponible para todas las personas. ¿La salvación es para los budistas? Sí. ¿La salvación es para los hinduistas? Sí. ¿La salvación es para los musulmanes? Sí. ¿La salvación es para los judíos? Sí. La salvación es para todos. Para los gentiles, para todas las personas. Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿qué dice allí Romanos 10, 8 al 11? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escucha bien, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, tenemos que creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación eterna y la obtención de la vida eterna. O sea, salvo de la condenación eterna, ser libre de la condenación eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y después dice el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, la salvación, hermano, es para todas las personas. No podemos hacer acepción de personas. Ah, no, este es un santero, este es un babalao, este es un gnóstico, este es un ateo. No, la salvación es para todos. Y todos, mis amados hermanos, pueden arrepentirse y pueden alcanzar la salvación. Pero tienen que hacer una decisión. Pero es para todos. Dios no hace acepción de personas. Y Dios puede transformar, mis amados hermanos, a cualquier hombre. Ahora, ¿qué dice Primera de Timoteo capítulo 2? Hablando de que está disponible para todas las personas. Porque la salvación que es tan necesaria y que ya Dios obró la mayor parte, está disponible para todo. La mayor parte está hecha por Dios. La parte nuestra es solamente creer y recibirla por fe. Dice Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, fíjense lo que dice el versículo 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, libres de la condenación y vengan al conocimiento de la verdad. Pero tristemente, la mayoría van a estar en la condenación eterna, porque no quieren. ¿Qué es lo que dijo Cristo acerca de los salvados? Manada pequeña. Manada pequeña, vuestro Padre os ha placido daros el reino, la vida eterna. Los demás están condenados. Pero no es porque Dios no quiera, es porque ellos no quieren. Y repito, usted no puede obligar a nadie a recibir un regalo. Porque usted se lo puede dar en la mano y Dios lo tira para el piso. ¿Qué usted va a hacer? Un gente que lo mate, y si lo mata usted va preso. Así que no lo puede hacer. O sea, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es su deseo. Pero la mayoría van para el infierno. Porque no se han percatado de la necesidad de la salvación hasta que tristemente no estén en el infierno y digan, ay, ahora entiendo cuán necesaria era la salvación. Sí, hijo mío, pero ya estás perdido. Ya no hay arrepentimiento porque la vida es la oportunidad para buscar a Dios. Recuerda eso. Y díselo a tus amigos, y díselo a tu familia, y díselo a tu novia o a tu novio si todavía no es creyente, o díselo a un familiar. Tiene que ser en vida. Pero Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y en Tito capítulo 2, versículo 11. Hermanos, hay muchos más textos. Dice Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, sin excepción. Usted no puede quitar uno, poner otro. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermano, la salvación es necesaria, es imprescindible, hace absolutamente falta.
Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que llevar ese mensaje. Y yo sé que ahora se van a reír, se van a sonreír, porque mira lo que viene, la conclusión. Pero ¿saben qué? Yo espero que usted haya entendido que nosotros como creyentes tenemos la necesidad, no de la salvación porque ya la tenemos la necesidad de predicar el evangelio, porque si no Dios nos lo va a demandar. No es algo que si yo quiero, que si a lo mejor. Dice que me es impuesta necesidad, decía el apóstol Pablo. Tenemos la necesidad de predicar el evangelio porque somos los únicos que tenemos la verdad de Dios, la única forma de obtener la salvación. Y también tenemos que decirle a la gente que la salvación de Dios no puede ser una opción, sino una necesidad que hace absolutamente falta. O sea, no es algo que yo puedo prescindir de ello. La salvación es imprescindible, hace absolutamente falta, pero la gente tiene que recibir la vida eterna en vida, no después de muerte. ¿Qué dice Juan 3:36? Un pasaje muy hermoso que usted y yo le hemos leído muchas veces, pero que es bien fuerte. Y este pasaje no puede estar fuera cuando usted le hable de la salvación a alguna persona. Es como obtener la vida eterna. Porque si no, entonces usted lo deja que es posible, que puede ser, que a lo mejor. No. Usted tiene que ser claro, porque usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Usted y yo solamente somos portadores del mensaje de Dios, somos instrumentos en las manos de Dios. Como decía el apóstol Pablo, ni Apolos es alguien, ni Pablo es nadie, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros somos instrumentos, pero esto hay que decírselo a las personas cuando le hablemos de la necesidad de la salvación. Fíjense lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo, en Cristo, tiene vida eterna. O sea, no es que la va a tener, no. Si creyó verdaderamente, ya la tiene. Y no hay que se la quite, pero tiene que creer verdaderamente. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Bueno, solamente lo sabe el que cree y Dios, porque dice Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. Yo puedo decir, mi esposa yo creo que es salva. Yo puedo decir, mis hijos yo creo que son salvos, mis nietos. Pero seguro, yo nada más y usted. Porque eso es una experiencia personal. La experiencia no se puede traspasar a otro. O sea, mi experiencia es mi experiencia. La experiencia de mi esposa es la experiencia de mi esposa. ¿Quién conoce los corazones? Dios. Yo no puedo conocer la profundidad del corazón de ni mi esposa, ni de mis hijos, ni de cada uno de ustedes, ni ustedes pueden conocer el mío. Pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, si se creyó de verdad, ya tiene vida eterna. O sea, no es que la va a tener, ya la tiene. Porque no es que se la quite. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, esa es la capacidad que Dios le dio al hombre, no verá la vida, o sea, no verá la vida eterna. Y además de esto, la ira de Dios está sobre él. Fíjense qué clase de texto. No solamente es que no va a obtener la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él. O sea, porque aunque aparentemente le vaya bien en la vida, no va a tener ni la paz, ni la esperanza, ni el amor que solo Dios da a sus hijos. Eso es algo que recibimos ya por adelantado, porque la vida eterna, aunque es para después, ya Dios nos da un adelanto. Usted quiere paz más perfecta que la paz que Dios da, búscame otra vez, búscame una paz tan perfecta como la de Dios. Búscame un amor tan perfecto y completo como el de Dios. No existe, pero eso Dios nos los da. Esos son los frutos del Espíritu. La paz, el amor, la esperanza. La esperanza del mundo es la que ve. Nuestra esperanza no se ve, porque dice que la esperanza que ve, ¿a qué esperarlo? La verdadera esperanza nos la da Dios por adelantado. Vivimos con esa esperanza. ¿Saben que estaba oyendo una noticia ahora de estos días, creo que ayer o antier, que se ha incrementado a nivel mundial los suicidios, tanto en jóvenes como en adultos? Pero ¿saben por qué? Porque han perdido toda esperanza política, económica, social. Pero el creyente tiene una esperanza. Fíjense todo lo que tenemos, aparte de la vida eterna, que ya lo estamos recibiendo aquí. El amor perfecto, la paz perfecta, la esperanza perfecta, el gozo completo, el gozo de saber que no importa lo que sucede en mi vida, Dios está en control y Dios va a obrar para mí. Hermano, ¿no es eso un mensaje de esperanza? ¿No es eso un mensaje que debemos dar? Y no debe motivar eso a la persona para que entienda de la necesidad que tiene de la salvación. No solamente para que después que muera, sino la necesidad que tiene ahora. Porque la gente vive desesperados en sus pecados, desesperados por el futuro, pero nuestro futuro está en las manos de Dios. Qué bueno saber esto. Así que, mi amado hermano, este texto tiene que estar incluido en ese mensaje
cuando le hablemos a la gente de la necesidad de la salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Léale este pasaje a una persona y después ore por ella. Y si además que le puede decir eso, ya usted le predicó el Evangelio, porque lo demás Dios lo va a hacer. El que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, despreciaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, la salvación de Dios no puede ser una opción, es una necesidad. Hemos escuchado el mensaje y tenemos que entender que como creyentes tenemos la necesidad de predicar este mensaje de salvación a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero ahora quiero hacer un llamado en primer lugar. Quizás usted está aquí en esta mañana y ha entendido ahora de la necesidad que hay de buscar la salvación, o sea, de ser libre de la condenación y de obtener la vida eterna. Y ya te hemos dicho cómo hacerlo. Solamente puede ser a través de Cristo, como lo establece la palabra de Dios. Si hay aquí alguna persona que quiere recibir esta salvación, que entiende que es una necesidad, que es necesario y que el tiempo que tiene para hacerlo es el tiempo de vida, y tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, solamente tienes que creerlo, arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo como tu único Salvador y Señor. De lo demás, Dios se va a ocupar. El Espíritu Santo te va a cambiar, te va a transformar, va a arreglar todo lo que haya que arreglar y va a hacer que tu vida cambie totalmente. Es una obra del Espíritu, es una experiencia única que la puedes tú tener si haces solamente esta decisión por Cristo. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha hecho una decisión por Cristo y quiere recibir esta salvación, que entiende que es una necesidad, que es necesaria? Levanta tu mano si hay alguno, no sé si lo habrá. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Hay alguno más que quiere recibir a Cristo, que entiende que es una necesidad, es algo que es absolutamente imprescindible, que hace falta, que no lo podemos dejar para después? ¿Hay alguien más que quiere recibir a Cristo? ¿Hay alguien más? Recuerda, no experimentes cuando vayas a la eternidad y te des cuenta que sí era necesario. Es necesario, ahora Dios te da la oportunidad. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos estén en su reino eterno, pero desdichadamente la mayoría no va a estar, porque no quieren. ¿Hay alguien más que quiere recibir a Cristo? Gracias por esta persona, vamos a mandarla a pasar al frente. O hay alguno que ya recibió a Cristo, pero está pensando en bautizarse. Es una ordenanza de Cristo y es necesario bautizarse siempre que se pueda hacer. ¿Hay alguno que está pensando en bautizarse y que ya recibió a Cristo? Levanta tu mano si hay alguno, no sé si lo habrá. ¿Hay alguno en esta mañana? Dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Así que en esta mañana aquí tiene que haber un gozo para unirnos al gozo de los cielos por un pecador que se ha arrepentido. Gloria a Dios por ello. ¿Hay alguno que desea bautizarse y todavía no lo ha hecho? ¿O hay alguno que quiere recibir a Cristo? ¿O hay alguno que quizás ya está bautizado, ya tiene a Cristo, nos está visitando, pero desea pedir membresía? Tienes que hacerlo. No hay forma de poderte darte la membresía si no pedir tú. Que Dios les bendiga. Allí tenemos a Virginia y a Salvador. Vamos a pedirle a ellos que pasen acá. Y el que levantó la mano acá, pasa acá, mi hermano. Pasa acá, es O'Neill, pasa acá. Bien, vamos a orar por ustedes. ¿Hay alguno más que quiere pasar, ya sea que recibiendo a Cristo, o ya sea que quiere bautizarse, o ya sea que quiere unirse a la iglesia? Y hermanos, recuerde, la salvación es una necesidad, pero también tenemos la necesidad de predicar el mensaje de salvación. O sea, doble necesidad. La necesidad que tiene la persona de salvarse y la necesidad que tenemos nosotros de predicar ese evangelio. Ojalá que seamos instrumentos. Si mientras yo oro, tú quieres decirle: Señor, yo entiendo que yo necesito predicar tu palabra, que yo necesito ser un mensajero tuyo, yo me pongo en pie si lo deseas, si no se queda sentado, y yo quiero que tú me uses para tu honra y tu gloria. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque un día entendimos la necesidad que teníamos de la vida eterna. Y gracias porque ahora tenemos una esperanza eterna asegurada, una vida eterna que nada ni nadie nos puede quitar. Que entendamos que nosotros somos los instrumentos
para poder llevar este mensaje de amor a otros que no lo tienen, este mensaje de vida eterna. Te pedimos por Virginia, por Salvador, que están pidiendo membresía. Te pedimos por O'Neill, que ha hecho esta profesión de fe. Y que tú nos ayudes a cada uno, Señor, para hacer la parte que nos corresponde. La parte tuya está asegurada, ya tú lo hiciste. La mayor parte, tu Hijo murió en la cruz, resucitó, derramó su sangre, ascendió a los cielos y está allí a la diestra de Dios y un día va a venir por nosotros. Ayúdanos a vivir de tal forma que cuando Él venga nos halle allí fiel y que si cuando Él nos llame a su presencia nosotros podamos ir con ese gozo tremendo de esa vida eterna que nos ha dado. Ayúdanos, Señor, a predicar este mensaje como lo enseña tu palabra. Perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo. Amén. Que Dios les bendiga. Pasen allí, levanta la mano con el hermano Michael. O'Neill, puedes pasar allí. Bien, vamos a terminar con el himno final, puestos en pie. Y recuerden, mis amados hermanos, allí van a haber diáconos y hermanos que van a entregarles los bailós y los artículos de fe. No se vaya sin ellos, uno por familia, pero tienen que firmar todos los miembros de la familia si están presentes. Que Dios les bendiga. Okay. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a que por mí sufrió, oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Bien, invite para esta noche, el mensaje va a ser de evangelismo, el hermano Evelio Estrada va a predicar, venga al discipulado allí, Cuarto de Guerra, y también recuerde, allí está, las letras que vean es su apellido, así que busque la letra para que pueda llevarse todos los documentos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por la salvación que un día obtuvimos a través de Jesucristo. Gracias porque es una salvación eterna. Gracias porque estamos completamente seguros de que podemos morar contigo en la eternidad por los siglos de los siglos. Ayúdanos a entender la necesidad de predicar tu palabra tal como ella es. Bendícenos a todos y llévanos hasta nuestros hogares en tu paz y en tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.